tiempo de cuarto grado. Aprovecho para mandarle un saludo a la querida Yasmín Ugalde del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, quien hoy tiene algunos otros compromisos y llega en su lugar para hablar con nosotros sin censura. La también admirada Daniela Campero, integrante del instituto, a quien saludo con mucho gusto. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por invitarnos y por estar aquí en este espacio, Vicente. Gracias. Y es que hay que hablar de temas que son muy importantes. ¿Cómo ha habido noticias en esta semana? Ha sido una semana bastante nutrida. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, marchas violentas que no llegaron, afortunadamente, expresiones pacíficas que hay que hacer notar. Un balance que creo que es muy positivo y con mensajes concientizadores en estas marchas que en los últimos años habían sido muy violentas y que esa violencia provocada por grupos de infiltrados había acaparado la cobertura, ¿no lo crees? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente, y hay que recordar que esto no viene de la nada, ¿no? Es como un trabajo que ha venido haciendo súper bien la jefa de gobierno. Yo quisiera también recordar el evento que tuvimos el pasado sábado con las Mujeres Transformando, en donde se reunió la jefa de gobierno y las gobernadoras de Morena, que también fue un evento realmente importante, ¿no? Porque se iba construyendo este camino en donde nos estaban llamando a recuperar las calles, a recuperarlas de una manera pacífica y sobre todo a poner en el centro lo importante, que es la lucha de las mujeres y el por qué salimos a marchar y que eso fuera lo que se rescatara de la marcha, ¿no? Que la movilización fuera pacífica. Yo no estoy, pues, absolutamente en desacuerdo con las acciones directas. Sé que en su momento, pues, tienen el porqué, ¿no? Pero también creo que así como antes estas acciones hicieron que se pusiera sobre la mesa el tema del feminismo, ahora era importantísimo que marcháramos en paz y que sobre todo demostráramos que más allá de las diferencias que podamos tener en los diferentes feminismos que existen en la Ciudad de México y en el mundo en general, podríamos luchar por algo que era más importante, que era poner a la mujer como sujeto político en medio y seguir denunciando esta desigualdad con la que seguimos viviendo en pleno siglo XXI y en particular en el caso de México, pues bueno, con la violencia de género, que es un tema importante para el país. Claro que sí, y para hablar de este tema también déjame recibir a una invitada especial. Es abogada, activista feminista y antirracista, poeta e investigadora. Licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana. Sus principales líneas de investigación son feminismos negros y decoloniales, justicia y derechos feministas, masculinidades e historia del feminismo en Cuba. Le agradezco mucho a Lina Herrera Fuentes que nos acompañen sin censura. Gracias por tu paciencia, Lina. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Alina, ¿cómo viste este 8 de marzo? ¿Qué fue diferente? ¿En qué radicó todo? Bueno, yo estaba escuchando a Daniela y comparto absolutamente lo que ella dice, ¿no? Este 8 de marzo yo creo que una vez más la manera en que salimos a manifestarnos fue pacífica. O sea, esa fue la mayor expresión que hubo, a pesar de que, por supuesto, ocurrieron eventos de acción, de protesta directa, de manera violenta, porque muchas veces se dice que eso no es violencia, y la verdad es que eso no entra en la discusión más profunda de las estrategias de lucha en las marchas del 8 de marzo. Claro que hay que reconocer que se provocan daños,
tampoco está en discusión si las vidas de las mujeres valen más que los muros. Más bien la discusión yo creo que es importante plantearla como una estrategia de articular las diversas demandas que presentamos las mujeres a partir de nuestra propia pluralidad en las identidades. Porque México no está compuesta por una clase media de mujeres citadinas, urbanas, que van a grafitear, a pintar y a tomar los monumentos, ¿no? La República Mexicana está llena de personas indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres migrantes, académicas, obreras, las mujeres que trabajan en las maquilas, que son explotadas por el capital y por las empresas, por las multinacionales. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar el 8 de marzo para visibilizar ese pliego de demandas? Entonces, yo creo que pintar, romper, al otro día se borra o se compone, y las demandas y el trabajo de las feministas y de las mujeres organizadas que transcurre durante todo un año, entre un 8 de marzo y otro, se borra, se pierde. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación pegan todos sus reflectores en lo que llaman destrozos, vandalización y tal. Entonces, esta captación, esta focalización de las acciones de protesta directa, de manera violentas o no, borran e invisibilizan todo el trabajo que se viene haciendo, incluso, como decía Daniela, en colaboración con los gobiernos y con las instituciones del Estado. Entonces, lo que vi fue eso, nuevamente que la mayoría de la expresión fue pacífica, en el sentido de que yo no niego la rabia social, yo no niego la indignación, es necesaria, es deseable. Es deseable la furia social cuando hay una justicia, pero como decía Daniela, esto está situado en un momento histórico coyuntural, como por ejemplo el año 2019, que hay que recordar que en el año 2019 la gobernadora de la ciudad, Claudia Sheinbaum, retiró las investigaciones sobre las manifestantes y se sentó y abrió mesas de trabajo. Entonces, hubo una respuesta. La pregunta es, ¿las acciones de protesta directa nos llevan a mesas de trabajo articuladas desde diversos puntos de la ciudad, que no todos son las capitales? Entonces, yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta para que la lucha avance, porque sencillamente ni las mujeres presas, privadas de libertad, ni las mujeres racializadas, ni las personas con otras identidades de género, de los colectivos LGTBI, que no viven en las ciudades ni las habitan, realmente qué importancia tiene para ellas y sus demandas y sus desigualdades la pinta o el rompimiento, ¿no? Sí estoy de acuerdo que es importante en un momento histórico determinado manifestarlo y expresarlo sin duda alguna, pero ¿en qué medida se convierte en una receta de mujeres de ciudad y urbanas que borran el otro trabajo y las otras desigualdades que atraviesan un gran movimiento tan plural como el mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo viví aquí en la ciudad de Mérida. Yo asistí a la marcha, por supuesto, porque lo fundamental de la marcha es pedirle respuestas directas al Estado y que respondan con políticas públicas, con programas y con mayor financiamiento, para las demandas de las mujeres y sus desigualdades, que son las desigualdades las que generan violencia, ¿no? Porque también la violencia de género sustrae el debate de las mujeres y se pierde la desigualdad económica de vivienda. Entonces, en la ciudad de Mérida, todas las manifestantes casi siempre estaban rodeando algún monumento. Y lo más importante pareciera que fuera que se subieran a las estatuas y las pintaran. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con el resto de las demandas, ¿no? Como que se invisibiliza. Entonces yo creo que esto es importante, aunque cause incomodidad, aunque no guste, porque hay gente que no le gusta que se reconozca que la violencia en las manifestaciones puede ser legítima, son legítimas según el momento histórico que sea. Por ejemplo, en 2019 y 2020 me quedaba claro,
pero que eso no se convierta en un estilo que borre otro tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que es importante que la ira social se transforme y trascienda a otro tipo de integración y articulación de movimiento y a otras respuestas del Estado y a otras formas de trabajo concreto, ¿no? Bueno, eso, mi apreciación de manera general. Claro, y creo que esto que estás mencionando, Alina, Daniela, debería de llevar, ¿quién soy yo para sugerir? Pero desde mi trinchera periodística menciono que creo que el propio movimiento tendrá la responsabilidad y la gran tarea de sentar a los grupos de acción directa, a las que regalaron flores y determinar hacia dónde va. Porque llegará el 8 de marzo del próximo año y ¿qué tenemos? Va a ser muy interesante. A mí me llama mucho la atención porque lo veo desde las barreras, como en los toros, Daniela. Tratar que siempre se hacía un poco el reclamo a que todo estaba centralizado en la Ciudad de México, ¿no? Que la gran marcha en la Ciudad de México, y este año fue diferente. En casi todos los estados de la República tuvimos marchas y eso me parece que es el gran triunfo de este 8 de marzo, que las mujeres en todo el país salimos a marchar. Y el otro gran triunfo que me parece es que otra vez desenmascaramos a estos falsos feministas en las redes sociales que esperaban sangre, pues, ¿no? Estuvimos días y días diciendo que iba a ser una marcha muy peligrosa, que no fuéramos, invitando un poco a desmovilizarnos. Y ya estando ahí, nos encontramos, pues sí, con estas compañeras que son parte de la militancia de Morena y que yo no veo ningún problema en que las compañeras, parte de la militancia de Morena, llevaran flores e invitaran a esta marcha por la paz, ¿no? O esta marcha en paz, disculpen. Porque a mí me parece que ahí está lo interesante, ¿no? Cada una podemos marchar y es súper legítimo que estemos parte de algún partido político, de algún movimiento. Lo que me parece que es perverso son estos compañeros o de derecha, ¿no? Que se creen feministas y que se molestaron, ¿no? Porque si nosotros recordamos inmediatamente, fue como muy claro el mismo 8 de marzo por la tarde-noche, cuando no hubo esta violencia, estos muertos que pensaba que iban a haber. Ya estaba ahí hasta un poco esta locura de que para tapar lo que pasó en Querétaro, aquí iba a pasar algo mucho más horrible. No pasó, y entonces, ¿cuál fue su siguiente argumento? Deslegitimar, ¿no? A las compañeras que llevaron flores, porque entonces parecía que estuvo mal que las compañeras de la 4T, que son parte de esta militancia, invitaran a marchar de esa manera. Yo creo que ahí está el debate. Me parece que es súper responsable de compañeras como Carla Mote, como Renata Turren, estuvieran haciendo desde días antes esta invitación a no marchar así, a rescatar sobre todo el movimiento, en el sentido que lo acaba de compartir la compañera Alina, ¿no? De pronto todos los focos se van siempre, ¿no?, sobre la violencia, y nuestras legítimas demandas se quedaban ahí y ahí y ahí. Entonces, yo creo que este 2021 nos dejó una gran lección a todo el movimiento feminista, de saber que sí podemos marchar juntas, de que todos los movimientos son legítimos. Insisto, para mí es igual de legítimo las compañeras que llevaron flores a las compañeras que hicieron acción directa. Yo no tengo ahí ningún asunto, entiendo su rabia y entiendo que son diferentes formas, pero también creo que tiende el puente para que este 2022, cuando nos volvamos a reencontrar en las calles, la marcha tenga otro significado, pues, ¿no? Que empujemos para que insisto, lo que decía Lina me parece fundamental, que haya políticas públicas y que se ponga la atención en donde es, en la desigualdad que vivimos, en la violencia que vivimos y en resultados que les debemos exigir tanto al gobierno local como federal, en donde se vea que, como es el caso del aborto, pues, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en que a lo mejor este gobierno de la 4T no es tan feminista como nosotros quisiéramos que fuera, que podría ser mejor en muchísimos puntos. Por supuesto que podríamos mejorar en muchísimos puntos, pero también es cierto que en los hechos, este gobierno de la 4T
ha llevado el aborto de la manera legal a casi todos los estados donde gobernamos. Entonces, a lo mejor no nos gustarán ciertos comentarios y ciertas declaraciones, pero en los hechos, en la legislación, sí estamos viendo un avance que a las mujeres de alguna u otra forma nos está dando el espaldarazo, ¿no? No somos Movimiento Ciudadano, que se dice feminista, y en los 2 estados que gobierna y que dice que son los grandes estados, como Guadalajara o como en Nuevo León, no dan ni un paso para hablar sobre el tema del aborto. Entonces, insisto, desde la 4T podemos tener todavía muchos pasos y muchas formas de mejorarlo, pero en los hechos sí se está haciendo desde el gobierno un cambio para apoyar el movimiento feminista, para apoyar que el gabinete sea paritario. O sea, creo que hay muchos puntos que nos dejan claro que sí no somos un movimiento que se está quedando solamente en los hechos, digo en las palabras, sino que en los hechos está el aborto, está el gabinete paritario, están un chorro de cosas que sí se están haciendo desde este lado y que parece que siempre se quieren invisibilizar. Alina, debo de admitir que yo que estuve transmitiendo desde el Zócalo, en donde llegaban los contingentes, hubo un momento en el que estuve tentado a reportar lo que ocurría entre el grupo de mujeres de negro, las encargadas de la acción directa, pero también es una decisión de los medios de comunicación qué es lo que quiere uno cubrir. Decidí que lo más importante era decir que la gran mayoría de las mujeres buscaban a sus desaparecidas, lloraban a sus asesinadas, exigían respeto, en fin, el lado que creo que en estos últimos 2 años había dejado sin cubrir como debería la prensa. Y afortunadamente creo que no nos equivocamos, porque cualquier acto vandálico o de violencia no fue mayor a esto que gritaba fuertemente, ¿no? El lado pacífico de la marcha. Alina, ¿me escuchas? Hola. Sí, Ahí está. sí, sí, concuerdo plenamente con lo que decía Daniela y con lo que tú dices. De hecho, es justo decir y reconocer que en muchos lugares y en otras marchas, que no siempre son del 8M, he visto experiencias de que los bloques negros se desplazan a los pueblos donde van a hacer algún tipo de manifestación y piden permiso. Y cuando se le ha dicho no, porque es un pueblo chico y todos nos conocemos y son los negocios de nuestros vecinos, se retiran, ¿no? Entonces esto es también importante decirlo, porque esto da incluso perspectivas de formas de trabajo que tú decías. Es posible, sí hay la posibilidad de articular estrategias de lucha. Entonces me parece muy bonito que tú lo digas, y efectivamente la prensa amarillista, sensacionalista, juega un rol fundamental en qué se quiere mostrar del movimiento de mujeres en México, feministas y de otros colectivos como los LGTB. Es fundamental. Entonces sabemos que la gran parte, la gran parte de la prensa está subordinada a intereses que no son los de las mujeres, que no es el de la 4T. Y como decía Daniela, quisiéramos que la 4T fuera más feminista, por supuesto, y que efectivamente que existan declaraciones más alineadas a nuestros deseos, nuestros sentipensares, desde la variedad y multiplicidad de mujeres, entre otras identidades de género que somos. Nos gustaría, pero efectivamente hay un respaldo incluso con relación a la violencia de género, porque un ejemplo de esa voluntad es la creación de la Fiscalía de Investigación de Feminicidios de la Ciudad de México, que ha logrado disminuir la tasa de feminicidio y al mismo tiempo ha aumentado la captura de aquellos comisores o asesinos de mujeres, ¿no? Comisores a feminicidas. Entonces, esto es importante también traerlo a colación, decirlo, y que no lo que primó efectivamente, incluso también en la ciudad de Mérida, hubo también otras interacciones con relación a expresar y manifestar el 8 de marzo el hartazgo de la violencia de género, y es justo decirlo también. Además de que muchas manifestantes aquí en Yucatán rodeaban los monumentos, hubo también otras iniciativas como tendederos, charlas,
de mujeres que contaban sus experiencias de género y cómo se apoyaba ahí, y ahí veías la sororidad. Vale decir que estamos hablando de una clase media, ¿no? Que no había una presencia múltiple porque estamos en una ciudad, una capital de estado. Entonces es importante ver todos estos contrastes y que sí sí está en perspectiva la posibilidad, como tú decías, de articular, y como decía también Daniela, que también son feministas y también forman parte, este abanico de estrategias y de métodos forman parte del movimiento, pero yo creo que hay que llegar también a trascender esta multiplicidad en acciones concretas que resulten en respuestas concretas del Estado, ¿no? Daniela, para la última vuelta, para la última ronda, ¿funcionó la estrategia de las autoridades? Porque en esa estrategia también están las murallas, dirían algunas comunicadoras, como Azucena Uresti, las barreras que colocaron frente a Palacio Nacional y frente a la Catedral. ¿Funcionó esto? Pues mira, a mí me parece que la estrategia en particular en la Ciudad de México funcionó porque se trabajó con muchos días de antelación, ¿no? Creo que sí hubo ahí un trabajo importante de la jefa de gobierno con este encuentro que se tuvo con las compañeras que forman parte del cuerpo de policía, en donde se hizo como esta sensibilización, y me pareció importantísimo que estuviera este encuentro con las policías, en donde pues nos demuestran que ellas también son mujeres, ¿no? Que al final de cuentas, sí, yo también estoy de acuerdo que al final, cuando ellas portan el traje, son parte de una institución, pero también es cierto que no es lo mismo ser un policía que una policía, ¿no? Que ellas también están precarizadas en muchos sentidos y que esa institución no es la más fácil para trabajar. El asunto de las vallas y el asunto de amurallar, pues yo sí soy de la idea de que no deberían de ponerlas, pero también entiendo por qué sí, ¿no? Entiendo que son una forma de contener y que esa es la forma que en estos momentos tenemos para hacerlo. Pues a lo mejor no es la mejor, pero es la que tenemos hoy en día. Y si eso logró que durante la marcha no hubiera incidentes mayores, pues yo ahí sí prefiero siempre que haya vallas a que haya personas lesionadas, pues, ¿no? Que ya había pasado en otras ocasiones, o que pasó con las compañeras del bloque negro, ¿no? Que vimos lo que pasó, ¿no? Y que afortunadamente se les dio la atención y están bien y no pasó a mayores. Y pues eso, insisto, creo que más allá de las vallas y de hablar de el por qué estaba protegido Palacio Nacional, creo que tendremos que sentar otra vez la charla en lo importante que fue la movilización más grande que hemos tenido de feministas en la calle, y sobre todo a mí me pareció muy bonito encontrarnos con compañeras, con muchos niños, con muchas niñas, sin temor a que pasaran grandes cosas, ¿no? Últimamente pasaban cosas muy fuertes, y insisto, yo no las descalifico, pero también me parece injusto no permitir a las compañeras que quieren ir con sus hijos o que se quieren ir eh, sí, insisto, bueno, con los niños, me voy a centrar en los niños, que ellas pudieran ir y se sintieran seguras. Y si esta fue la estrategia, que creo que desde mi punto de vista fue la adecuada, porque podremos avanzar el siguiente año en que si ya vimos que podemos hacerlo en paz, a lo mejor no se necesita tanta gente, ¿no? Pero ya vimos las consecuencias de no tener seguridad, lo vimos en el estadio del Querétaro. Entonces yo sí prefiero 1000 veces que Palacio Nacional amurallado a que alguna compañera de cualquiera de las corrientes del feminismo hubiera tenido un percance mayor. Entonces, no estoy absolutamente de acuerdo, no creo que sea el camino, pero sí creo que este es el camino que, al acontecer de las últimas marchas, era el más adecuado para poder garantizar la seguridad de todas, porque aquí tenemos que hablar de que no es solamente el contingente de las compañeras de la acción directa, sino era un contingente que eran pues, todos los feminismos, pues sí teníamos que velar por la seguridad de todas. Entonces, esa es mi opinión.
Creo que no es la mejor estrategia, pero es la que tenemos y es la que funcionó, entonces para mí fue la correcta. Muy bien. Y para cerrar, Alina, ¿con qué reflexión cerrarías? ¿Con qué pensamiento cerrarías sobre el movimiento, sobre el futuro y tal vez también la realidad que se enfrenta? Porque creo que ha sido el propio movimiento el que se transforma para tener o no, por ejemplo, actos muy violentos o marchas pacíficas como la de hace unos días. ¿Con qué cerrarías, Alina? Bueno, una continuación de lo que decía Daniela, ella remarcaba que lo más importante fue la cantidad de personas que movilizó, y yo diría que no solamente eso, que tenemos que aspirar a un movimiento que sí logre articular, porque si bien ganó lo pacífico y lo numérico, yo creo que también hubo episodios lamentables y hay que llegar a determinados consensos dentro del movimiento, ¿no? Entonces, lo que decía anteriormente, creo que necesitamos trascender y que esta cantidad numérica de mujeres respaldando y demandando seguridad para sus vidas, integridad física, emocional, también se convierta en visibilizar las desigualdades y en proyectar una agenda articulada, diversa, del movimiento feminista mexicano, y para eso hay que establecer preguntas incómodas como estas estas imágenes que estamos viendo ahora, ¿no? Entre el bloque negro, que hasta se pueden autolesionar, e incluso la participación, como decía Daniela, de menores de edad, entre otras personas, ¿no? Como también las personas adultas mayores que fueron porque también he recibido información de que incluso la mamá de Fátima pidió que no escracharan la fotografía del abogado del caso, y no obstante grafitearon y escracharon y tal, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos más diálogo, necesitamos más preguntas incómodas que no nos gusten, pero que trasciendan, y que no nos quedemos conformes con números. Necesitamos desplegar y proyectar una agenda múltiple, de manera tal que este gobierno la pueda atender y responder con las necesidades vitales y urgentes que necesitan sobre todo las mujeres más pobres, las mujeres de las periferias, las mujeres que no habitan las ciudades, y cuando las habitan están sin vivienda o están privadas de libertad o son migrantes o son racializadas o no tienen empleo, ¿no? Entonces yo creo que esto es vital para verdaderamente hablar de una cuarta transformación feminista. Pues qué interesantes los conceptos que han manejado para la audiencia. Ojalá que sirvan para muchos y muchas para entender de mejor manera este movimiento feminista en torno a las marchas de los días del Día Internacional de la Mujer. Yo quiero agradecerte, querida Alina Herrera, por acompañarnos. No sé si tengas redes sociales, no sé si quieras compartir algún vínculo para la audiencia. Alina Herrera. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo un blog que se llama Lo Personal es Político, la dirección es lopersonalespolitico.es, también está en Facebook, y llevo una columna, soy columnista de un medio digital, de prensa digital cubana que se llama On Cuba. Y bueno, por ahí trabajo académico, militante, de investigación, de noticias, reflexiones, por ahí va la cosa. Muchas gracias. Me has hecho recordar tu tierra. Qué semanas, meses tan maravillosos en Cuba he pasado. Y bueno, ya me hiciste, ya me dejaste con el gusanito, como decimos en el pueblo. Voy a tener que buscar nuevamente ir a Cuba, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que irá a tu país, a tu isla próximamente. Te mando un abrazo, Alina, y gracias por acompañarnos. Y lo mismo
Daniela Campero, te agradezco mucho por la oportunidad de compartir. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos que realizan en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena? Y no sé si quieras compartir redes sociales, espacios. De esta semana tenemos desde el Instituto Nacional de Formación Política, desde la semana pasada y hicimos todas unas jornadas de feminismos a la izquierda y pues ahí están muchísimos conversatorios que tuvimos con diferentes compañeras para entenderlo. Desde el instituto apoyamos este feminismo crítico, anticapitalista y sobre todo antipatriarcal. Entonces, los invitamos a que vayan a las redes del instituto, @INFP Morena. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube con Morenflix, en todas las redes sociales lo pueden ver, y los invito en verdad a que vayan a darse una vuelta por estos contenidos en particular que hicimos para las jornadas 8M de feminismos a la izquierda. Yo creo que hay muchísima información que pueden ahí rescatar y que les va a servir de mucho a todos y a todas que nos seguimos formando políticamente en estos temas de pronto tan complejos que no terminamos de entender como sociedad, ¿no? Claro que sí. Daniela, Alina, muchas gracias por acompañarnos. Que pasen excelente noche. Y pues nos vemos aquí, en Cuba, en donde sea, pero nos vemos. Gracias, Daniela. Gracias, Alina. Estamos Gracias, al pendiente. Vicente. Buenas noches. Muchas gracias. Y bueno,